Cosas con las que vamos a empezar ahora y que tiene que ver con el tema es precisamente con este asunto de las mujeres que sirvieron a Jesús. Y una de las cosas que vamos a ver es el hecho de que precisamente el hecho de que las escrituras nos hablen acerca de estas mujeres, la verdad que es, pero bien importante, es bien importante precisamente porque hay algunas cosas, se va a dar cuenta que ya cuando comencemos a ver los versículos, hay algunas cosas del ministerio de Jesús, de que si no hubiesen andado mujeres con él, probablemente como que hubiera sido un poco más difícil que sucedieran. Y también una de las cosas que vamos a ver, pues es el hecho de precisamente el trasfondo de estas mujercitas y por qué razón en el ministerio de Jesús fueron tan importantes. Recuerde, pues, como siempre, de que tenemos la modalidad de que ya sea usted puede opinar a lo largo de la charla, o si no, también al final vamos a también a tener un momentito para que cada uno de nosotros pueda tener sus comentarios y sus opiniones al respecto, ¿no? También la otra cosa a la que le invito es a que esté listo por aquello de que hay varios pasajes que vamos a leer y para que todos podamos participar en la lectura. Así que el tema que tenemos, como lo habíamos anunciado este, para hoy decíamos de que es las mujeres que sirvieron a Jesús. Y fíjese de que hablando acerca de las mujeres que sirvieron a Jesús, la verdad que hay varias. Algunas de ellas están mencionadas por nombre. En el caso de otras, tal vez no están mencionadas así por su nombre, pero, sí, pero lo que dice que hacían, la verdad que es una situación bien importante. Fíjese de que ese cuadro que usted ve allí, por ejemplo, es un cuadro lo pintó este señor que se llama Tiziano. Este señor Tiziano precisamente pintó ese cuadro que usted ve allí, que es precisamente Jesús aparece resucitado a María Magdalena. Y está en la National Gallery de Londres. Y es precisamente ese cuadro nos va a servir para hablar acerca de la primera de las mujeres que las escrituras mencionan que eran parte del ministerio de Jesús. Mire, por ejemplo, en este caso, hablando acerca de María Magdalena. ¿Por qué se llamaba María Magdalena? Era precisamente porque ella era originaria de Magdala. Entonces, en esos tiempos, inclusive durante mucho tiempo, ya aún en la Edad Media, se estilaba, por ejemplo, de que los apellidos de las personas generalmente eran las ciudades donde residían. Por ejemplo, en el caso de los reyes católicos, usted tiene que estaba Isabel Castilla, era precisamente porque la lugar donde ella reinaba era Castilla, y estaba Fernando de Aragón, que donde reinaba era en Aragón. Entonces, en este caso tenemos el nombre de María Magdalena, y era porque era originaria precisamente de este lugar de Magdala. Ahora mire, hablando acerca de María Magdalena, hermano Jaime Rivas, si nos lee esa cita, por favor, de Lucas 8.2. Lucas 8.2. Palabra de Dios dice así: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, hablando de, bueno, aunque el pasaje se centra específicamente en María Magdalena, usted nota una situación que dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, María Magdalena era como por decir así, la representativa, pero no la única, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, ¿qué era lo que sucedía? Dice, a mí una de las cosas tal vez que me llamó la atención, le diré cuando estaba precisamente en la preparación de este estudio, era de que por qué razón algunas de las mujeres que estaban en el ministerio de Jesús habían tenido problemas con espíritus malos, ¿verdad? Porque usted ve pues de que parte digámosle así, como de la batalla que el Señor tuvo que librar durante su ministerio fue precisamente con espíritus malos. Entonces, en este caso, precisamente, y hay otra cosa también que es un poco curiosa, que si nosotros hacemos la comparación, entre los apóstoles y las mujeres que sirvieron a Jesús, en el caso de los apóstoles no se dice pues que ellos hayan tenido algo que agradecerle a Jesús, mientras que en el caso de ella sí, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de María Magdalena, dice que una de las cosas que le había pasado era que había tenido 7 demonios. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Jesús le había librado de esos 7 demonios,
Y mire lo interesante del caso, que precisamente por esa situación de que Jesús la había liberado de los 7 demonios, entonces, digámosle así, ella como en agradecimiento, el hecho de poder decir, mira, esto que tú me has hecho, pues la verdad que nadie más lo podía hacer, ¿no? Entonces, ¿qué fue una de las cosas que ella comenzó a hacer? Comenzó a servir al Señor. Fíjense que también otra cosa, por ejemplo, hablando acerca de María Magdalena, es lo siguiente. Hermana Claudia, nos lee por favor esa cita de Marcos 15, 40 y 41. Marcos 15, 40 y 41. Amén, pastor. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Correcto. Aquí en este caso específicamente, aunque vamos a hablar de más mujeres, pero digamos, concentrémonos un momentito en María Magdalena. Y fíjense que con María Magdalena ocurre una situación. Entre las mujeres que estaba al pie de la cruz estaba ella. Cosa curiosa que, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, y ahí en este aspecto como que definitivamente que las mujeres hicieron un mejor papel, ¿no? Porque en el caso, bueno, el único que estuvo de los apóstoles fue Juan, fue el único. De ahí en el caso de los demás, menciona las escrituras de que cuando a Jesús lo apresaron, la escritura tiene esa cita un poco curiosa, ¿va? Que dice, y dejándole huyeron. Uno de los detalles, por ejemplo, que llama la atención es, bueno, ¿y por qué José no estaba allí? Fíjese de que existe el consenso general de que José no estaba allí porque es muy probable que para esa altura del ministerio de Jesús él ya había muerto, ¿verdad? De lo contrario, yo le aseguro que si José hubiese estado vivo, lo más seguro es que hubiera estado ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos en este caso, primero, que nos estamos concentrando momentáneamente en María Magdalena, vemos que primero ella, digámosle así, tenía una razón por la cual agradecer a Jesús y seguirle. Entonces, como ella había tenido 7 demonios, Jesús la había sanado. Vea qué interesante que precisamente entre las mujeres que estaban al pie de la cruz, ¿quién estaba? María Magdalena, ¿verdad? Y vea que también el Evangelio de Marcos, pues como que, digámosle así, como que deja una situación bien abierta, porque dice, también había algunas mujeres, algunas las menciona por nombre, por ejemplo, menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, la madre, dice Salomé, ya vamos a ver quiénes son todas ellas, y dice que cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Entonces, es interesante precisamente que estaban todas estas mujercitas y vea el hecho de que dice que lo que hacían era que le seguían y le servían. Esto a mí me llama la atención por aquello de que hay ciertas cosas del ministerio de Jesús que definitivamente el que estuviesen estas mujeres debió de dar cierta amplitud, pues porque tal vez habían mujeres, digámosle así, de la gente que llegaba en necesidad para buscar al Señor, de que si era de hablar con un apóstol, probablemente como que hubieran sentido más pena, pero si lo hacían con una mujer, pues como que había más confianza, ¿no? Como para poder explicarle tal vez ciertas cosas personales que tal vez a algunos de los apóstoles no se lo hubiesen podido explicar, o en el caso de los niños, por ejemplo. Fíjese que también mire esta otra mención de María Magdalena. Hermana Gladys, ¿será que nos lee Juan 21? O déjeme ver, no sé si es que hay una hermana que me habían dicho la vez pasada que tiene que. Hermana Ruth, si nos lee, por favor, hermana Ruth Sánchez, si nos lee Juan 21. Por aquí estoy, pastor. Ah, vaya, pero perdón. Es que la vez pasada me habían mencionado de alguien que tenía problemas para leer por la cuestión del tamaño de la pantalla. Pero si nos lo... ¿Cuál me dijo, pastor? Juan 21, es el que está abajo en la pantalla. Ahorita, bueno. Juan 21. Y aquí aparece otra vez María Magdalena y mire haciendo qué. Ese es lo interesante, ese es lo interesante de todo esto. Juan 21. Ya lo tengo por aquí, pastor. Dice okay. Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mire qué cosa más interesante de María Magdalena. Bueno, ¿por qué seguía a Jesús? Porque tenía
una situación muy grande que agradecer. Había tenido 7 demonios, Jesús la había liberado de los 7 demonios, y vea que en uno de los momentos más duros del ministerio de Jesús, María Magdalena estaba allí. ¿Dónde? Al pie de la cruz. Y la otra cosa interesante, que la primera persona que se dio cuenta que Jesús había resucitado, ¿quién fue? María Magdalena, ¿verdad? O sea, de que en ese aspecto le diré, esta mujercita sí que de veras está haciendo un papelazo, pero espectacular, ¿verdad? Está haciendo un papelazo espectacular. Y fíjese que le menciono esto porque la vez pasada, que hace años yo di este estudio, y me comentaba una persona que lo escuchó, me dice, fíjese que en mi iglesia, me dice, hay una persona que dice que Jesús solo tuvo apóstoles, no tuvo apóstolas. Entonces, claro, después que ella escuchó el estudio y todas las otras mujeres que vamos a ver y que ya usted va a escuchar la explicación, le digo, si estaba ahí con su cuaderno anotando todos los versículos, va por aquello de que como quien dice, hoy sí me voy a ir a calasear con este, pero en parte tiene que ver precisamente porque este tipo de detalles a veces no se observan, pues, y por eso parte del propósito que nosotros tenemos al hacer esto es precisamente que nosotros hagamos esas observaciones. Entonces, ve en el caso de María Magdalena, seguía a Jesús porque Jesús la había sanado de 7 demonios. Estaba al pie de la cruz junto con otras mujeres y también es la primera persona que se da cuenta de la resurrección de Cristo. Luego fíjese, por ejemplo, de que se habla acerca de esta mujercita, mire. La Biblia también nos habla acerca de Juana, nos habla acerca de Juana. ¿Y esta Juana quién es? ¿Esta Juana quién es? Mire, Oscar, léenos por favor esa cita de Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Correcto. Vea de que hablando acerca de esta mujercita, hablando acerca de, bueno, primero las escrituras ya nos hablaron acerca de María Magdalena y ahora nos hablan acerca de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Y qué tenía esta mujercita de especial? El intendente era un administrador. En este caso, este Chuza, que era el esposo, estaba bajo la supervisión de Herodes Antipas. Entonces, tal vez una de las cosas que, bueno, dos cositas, digámosle así, que podrían llamarnos la atención. Una es el hecho de que cómo es que la esposa de un hombre importante seguía a Jesús. Ese es lo primero. Y lo segundo era precisamente lo seguía para hacer qué. Porque usted se fija en el versículo, usted se fija en el versículo 3, dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, de que aquello de decir, mira, Señor, algo se necesita, si aquí tenemos el dinero, aquí te va. Entonces, en ese aspecto le diré, las mujeres en el ministerio de Jesús, la verdad que jugaron un papel, pero bien importante, ¿va? Jugaron un papel bien crucial. En este caso, pues Juana, como le repito, era esposa de una persona importante, en este caso un administrador de Herodes, y una de las cosas precisamente, bueno, lo acabamos de mencionar, ¿no? El hecho de que una mujer importante recuerde, pues, de que para la gente importante, hasta cierto punto, como que era un poco de problema confesar a Jesús, ¿verdad? Tan es así de que el Evangelio de Juan menciona que había mucha gente que creía en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, en este aspecto, Juana, la verdad que dio un paso bien importante, a pesar de que ella era esposa de un administrador de Herodes, pues seguramente ella tenía algo que agradecerle a Jesús, ¿va? Y es por eso de que la vemos de que parte de sus seguidores era ella. Luego fíjense que también las escrituras nos hablan acerca de otra mujercita, que esta es otra que también está mencionada en ese grupo. Mire que esta se llama Susana. Susana. Esta Susana está mencionada ahí en Lucas 8:3, porque vea que habla acerca de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y habla también acerca de Susana. El nombre de Susana lo que significa es lirio. Ese es el significado del nombre de Susana. Y fíjense que esta situación que menciona las escrituras, tanto de Juana, mujer de Chuza, de Susana, de María Magdalena, sobre esta cuestión de que dice que le servían de sus bienes. Fíjense que aquí hay una cosa que la verdad que vale la pena un poco que nos detengamos a reflexionar en esto. Vaya.
Cuando nosotros, por ejemplo, ofrendamos o cuando nosotros diezmamos o cuando nosotros hacemos algo, digámosle así, un poco más atrevido, ¿no? En el sentido de decir, mire, voy a apoyar una iglesia, voy a apoyar un ministerio de becas para que los jóvenes de esa iglesia puedan ir a estudiar al colegio, puedan estudiar universidad. ¿Qué se supone que es lo que estamos haciendo? Mire qué es lo que sucede. Hermano Hernán, si nos puede leer esa cita de Primero de Crónicas 29:14. Primero de Crónicas 29:14. Con todo gusto. Con todo gusto, pastor. Servía a Jesús con sus bienes. Dice, ¿por qué? Ajá. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, Amén. vea que en este aspecto, cuando nosotros damos una ofrenda, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros hacemos una colaboración específica a un ministerio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente lo que estamos haciendo es de lo que Dios ya nos dio, le estamos diciendo, ven, mira, te estoy dando esto para colaborar, digamos, para que, por ejemplo, así como esas iglesias que tienen, por ejemplo, esa figura de los CCI, por ejemplo, de que tienen becas para los niños, que les compran regalos en Navidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese desembolso que nosotros estamos haciendo, según leemos en esa cita de Primero de Crónicas, sencillamente lo que estamos haciendo es de lo que Dios a nosotros ya nos dio, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sencillamente le estamos devolviendo. O sea, no es de que, ay, es que Dios necesita dinero, no. No, Dios no necesita dinero, sino que lo único que estamos haciendo es que le devolvemos lo que Él ya nos ha dado previamente. Es por eso de que en esa porción de Lucas, hablando acerca de María Magdalena, de Juana, mujer de Chuza, de Susana y otras muchas, porque este es un detalle bien importante, y otras muchas, dice que le servían de sus bienes. Así que debió ser un poco interesante ver a Jesús andar predicando por ahí, ¿verdad? Porque andaban los apóstoles, andaban los 70 discípulos durante un tiempo y andaban todas estas mujeres. Debió verse un grupo así mero, o sea, de que a la hora de las horas como que debió ser una iglesia un poco interesante, ¿va? En el sentido de que toda esa gente andaba caminando junto con Jesús, haciendo los milagros, por ejemplo, las predicaciones multitudinarias. Y fíjese de que, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que me llama la atención, y les comentaba hace un era el hecho de que algunas de ellas habían sido sanadas de demonios y de enfermedades. Me llama la atención que porque lo de las enfermedades, digámosle así, que podría ser entendible, pero lo de los demonios me llama porque ellas habían estado con tantos problemas, con situaciones de demonismo. Lo importante del caso, era que Jesús les había sanado. Y la otra cosa importante es de que ellas en agradecimiento ante la sanidad de Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, te vamos a servir. Ese es un detalle bien importante. Luego fíjese que está esta otra mujercita, mire, que se llama María, la madre de Jacobo y de José, y que en otros pasajes de las Escrituras se llama María, mujer de Cleofas. Mire, por ejemplo, lo que sucede, veamos en este caso, hermana Ruth Sánchez, si nos lee por favor Mateo 27, 55 y 56. Mateo 27, 55 y 56. Hola. Hola, ¿me escucha, hermana Ruth? O si no, hermano Jaime, si tiene la cita ahí a la mano, que nos la pudiera leer, por favor. Mateo 27. Hola, hermano, ¿le escucho? Perdón. Mateo 27, 55 y 56. Si nos puede leer esa cita, que ahí la tenemos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Correcto. Entonces, esta María, madre de Jacobo y de José, ¿quién era? Bueno, acá en el Evangelio de Mateo se le llama así, pero fíjese que en el Evangelio de Juan, hablando acerca de esa mujer, se le llama María, mujer de Cleofas. O sea, en el Evangelio de Mateo se le llama María, la madre de Jacobo y de José. En el Evangelio de Juan se llama María, mujer de Cleofas, o sea que Cleofas era el esposo.
Pero el detalle interesante es precisamente cómo es de que esta mujercita, entre otras cosas, era parte del grupo de mujeres que estaban al pie de la cruz, ¿verdad? Entonces, mientras los apóstoles, a excepción de Juan, bueno, Judas se había ido a matar, los otros habían huido, si es por el lado de los apóstoles, el único que estaba a la mano era Juan, el autor del Evangelio de Juan. Ese era el Juan. Y es por eso de que cuando Jesús tiene esa expresión de que dice, mujer, he ahí tu hijo, e hijo, he ahí tu madre, y dice la escritura que desde ese día el discípulo la recibió en su casa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? Como sus hermanos hasta ese momento no creían, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le encargó el cuidado de su mamá, se la encargó a Juan. O sea, de los apóstoles, Juan era el único que estaba. De ahí vemos de que en un momento en el que todos los demás tenían miedo, ¿quién estaba allí? Estaba María, la madre de Jacobo y de José, que en el Evangelio de Juan recibe el nombre de María, mujer de Cleofas. Y siempre tiene esa misma lógica, dice que le habían seguido a Jesús desde Galilea. Fíjese que el tamaño de Israel es muy similar al del Salvador, ¿verdad? Porque vaya, nosotros tenemos 21,000 kilómetros, Israel tiene 23. Entonces digamos que solo son como 2,000 kilómetros más, básicamente viene a ser lo mismo. Si hiciéramos un comparativo entre qué tan lejos está Galilea de Judea, sería como ir desde Santana hasta San Miguel, pues, algo así. Y estas mujeres, ¿qué era lo que hacían? Dice, le habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Y qué hacían? Sirviéndolo. Entonces, dése cuenta que en ese aspecto, la verdad que este grupo de mujeres tenían un papel bien especial. Y hay otra que está por aquí, mire, que es bien interesante. La madre de los hijos de Zebedeo. Fíjese que aquí está esta situación que vale la pena que podamos comentar. Hermana Claudia, nos lee Mateo 27:56, por favor. Mateo 27:56. Amén. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Correcto. Vea de que en esta enumeración que nos hace la escritura, bueno, ya habíamos hablado de María Magdalena, ya habíamos hablado de María, la madre de Jacobo y de José, que en el Evangelio de Juan se llama María, mujer de Cleofas, pero es la misma mujer. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta madre de los hijos de Zebedeo, hasta cierto punto, hay algunas cosas en las que sí actuó bien, hay otras que tal vez podría discutirse un poco, porque por ejemplo está la situación esa de que en los evangelios se da el caso de que los hijos de Zebedeo le dijeron al Señor, mira Señor, en el cielo queremos que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. En un evangelio dice que quien hizo la petición fue la mamá, en el otro dice que lo hicieron los hijos. ¿Cuál es la solución? La mamá empujó a los hijos para que le fueran a decir a Jesús que se querían sentar a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Claro, Jesús después les dijo de que mire, eso, la verdad que eso no está en mis manos. Eso no está en mis manos porque eso es decisión del Padre. Pero con todo y eso, fíjese de que la madre de los hijos de Zebedeo, en el Evangelio de Marcos recibe un nombre un poco diferente, aunque tal vez no como diferente, sino que la identifica. Porque en el Evangelio de Mateo solamente dice que era la madre de los hijos de Zebedeo. En el Evangelio de Marcos, mire lo que dice. Oscar, léenos Marcos 15:40, por favor. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La madre de los hijos de Zebedeo del Evangelio de Mateo es Salomé del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es la misma mujercita. También es interesante precisamente que ella estaba al pie de la cruz. Sus hijos no, ¿verdad? Porque recuerde de Jacobo y Juan, ellos eran apóstoles. Cuando apresaron al Señor, ellos huyeron. Ella no, ¿verdad? Ese tal vez es un detalle que hay que llamar la atención. Y otra cosa, fíjese, hablando acerca de los hijos de Zebedeo.
Es cierto que los hijos de Zebedeo, al igual que Pedro y Andrés, eran pescadores, pero en el caso de Jacobo y Juan, menciona el Evangelio de Marcos que una de las cosas que ellos tenían era que ellos tenían jornaleros a su cargo. O sea, de que ellos no solamente pescaban ellos, sino que también, como por decir así, como que tenían su media empresita. En el Evangelio de Marcos se menciona precisamente esa situación. Acá pues yo le tengo el paralelo de Mateo que dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero quien los acompañó también en toda esa travesura, ¿quién fue? Su mamá. ¿Cómo se llama la mamá de ellos? El Evangelio de Marcos la identifica como Salomé. La identifica como Salomé. Luego fíjese de que está esta otra mujercita. Mire, esta otra mujercita definitivamente que no podía faltar. No podía faltar. María, la madre de Jesús. Y veamos por qué. Veamos por qué. Hermana Gladys, nos lee por favor Lucas 1:38. Lucas 1:38. Ahorita, pastor, ya. Lucas 1:38. A ver. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabe por qué es importante esto que dice María? Mire, si ser madre es una cosa bien complicada, bueno, empezando desde el momento del embarazo y del parto, siguiendo con todas las situaciones que van desde la niñez hasta el crecimiento de un hijo. Se imagina lo terrible, o tal vez no lo terrible, lo difícil que debió para ella ser la madre del Hijo de Dios. Bueno, y no solamente eso, sino que a María le pasó una cosa que dicen de que es una cosa que un padre no debe ver. Entiéndase padre o madre, ¿va? ¿Qué es? Ver morir un hijo. Ver morir un hijo. Ay, yo le aseguro de que para María es cierto, Jesús está muriendo por los pecados y todo lo que ustedes quieran, pero humanamente ver morir un hijo debe ser una cosa. Debe ser, bueno, hay quienes dicen de que esa es una de las cosas que no tiene identificación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si al hombre se le muere la esposa, es viudo. Si a la esposa se le muere la esposa, es viuda. Si al hijo se le muere el papá, es huérfano. Pero cuando al papá se le muere un hijo, no hay nombre para definir eso, ¿no? Entonces, con todo y eso, ¿qué fue lo que sucedió? El estar al cuidado de Jesús a lo largo de toda su vida iba a representar una serie de problemas, de bendiciones también, pero la verdad que no iba a ser fácil, pues. Entonces, ¿qué fue lo que ella dijo? He aquí la sierva del Señor. Luego, fíjese que también hay otra cosa. Hermano Jaime, léanos por favor Lucas 1:46 y 47. Lucas Dice así 1:46. la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que aún María reconoció a Jesús como su Salvador, ¿no? Ese es un detalle que es muy importante. Y es importante precisamente para darle el lugar, digámosle así, el lugar correcto de María. Le menciono esto por lo siguiente, porque a veces hay quienes dicen, es que ustedes los evangélicos odian a María. No, no. ¿Y por qué? Si es que María, el ángel Gabriel dijo era bendita entre todas las mujeres, ¿y por qué la vamos a odiar, pues? ¿A cuenta de qué? Ahora, claro, usted ve que dice la escritura, ¿cómo se presenta ella? Yo soy la sierva del Señor. La otra cosa, dice Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las escrituras, aunque reconocen que María era una mujer muy especial, pero también en ese sentido, María misma reconoce que ella necesitaba salvación, igual que cualquiera de nosotros. Luego fíjense que hay otra situación siempre hablando acerca de María. Y es esto, mire, ve que por ejemplo en Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, ¿verdad? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Entonces, dése cuenta en toda esta enumeración que estamos haciendo de que definitivamente las mujeres en el ministerio de Jesús se ve que tenían un ministerio mucho más especial, mucho más grande de lo que a veces nosotros le queremos dar. Ahora mire lo que sucede acá. Hermana Claudia, léanos por favor Hechos 1:14. Hechos 1:14. Ahí se va a dar cuenta de una situación. Hermana Claudia Córdoba, si nos ayuda por favor con Hechos 1:14. Hola. Perdón, me escuchan los demás, no sé si se ha perdido la transmisión. Hola, hola. Fuerte y claro. Va. Perfecto. Sí, por rato se pierde, pastor, pero estamos escuchando ahorita. Ahorita sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Hermano Hernán, léanos por favor Hechos 1:14. Ok, dice, todos estos perseveraban unánimes que en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Correcto. ¿Qué es lo que el hermano Hernán nos acaba de leer? Es precisamente la gente que estaba en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y entre esos quienes estaban, dice, estaban con las mujeres. Bueno, anteriormente ya había mencionado a los apóstoles, los menciona por nombre. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que los hermanos de Jesús, después de la resurrección, prácticamente creyeron que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso de que lo vemos ahí en el libro de Hechos, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, y el Santiago que escribe la carta de Santiago, es Santiago el hermano del Señor, y el Judas que escribe la carta de Judas, es Judas hermano del Señor. ¿Verdad? Solamente para que se haga una idea de hasta dónde llegó esta situación. Fíjense de que también hay otra mujercita, hay una mujer, esta no es una, son dos, perdón. Es María y Marta, hermanas de Lázaro. Mire qué sucede con estas, mire qué sucede con ellas. Oscar, léenos por favor esa cita de Juan 11 del 1 al 5. Juan 11. Estaba entonces uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Correcto. Mire qué cosa más interesante nos detalla las escrituras de que María, que era hermana de Lázaro, ¿qué tenía de especial? Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este incidente ocurrió más de una vez y lo hizo más de una mujer. Quiero que por aquello de que pudiera pensarse de que es la misma. Ya vamos a ver otros casos en los que no es así. Pero sí, este incidente de que habían mujeres que derramaban perfume sobre sus pies, le enjugaban sus cabellos, ocurrió más de una vez y lo hizo más de una mujer. Una de las mujeres que lo hizo fue María, hermana de Lázaro. Ella lo hizo. ¿En dónde está eso? Eso que nosotros estamos, eso está precisamente, eso está en Juan 12 del 1 al 8. Ahí en Juan 12 del 1 al 8 está cuando María llega y hace esto precisamente que dice acá el Evangelio de Juan en el capítulo 11. ¿Por qué razón se menciona primero y el evento está después? La explicación es porque ya Juan, cuando ya está escribiendo el Evangelio, que está haciendo digámosle así, la enumeración de los hechos, como ya ella ya era conocida por ese incidente, por eso es que le identifica de esa manera, aunque ya después posteriormente entra en la explicación de qué fue lo que sucedió. Fíjense que este pasaje yo creo que muchos lo hemos leído, el que está en Lucas 10 del 38 al 42, que dice que cuando Jesús llega a una aldea y está Marta, dice que está trabajando en las cosas de la casa, pero que María se había sentado a los pies de él para escucharle.
Entonces se da este incidente que Marta le dice, mira, Señor, decirle a María que me ayude. Entonces dice la escritura de que Jesús le dijo, Marta, estás afanada, María ha elegido la mejor parte. Y esta Marta y esta María, ¿quién se supone que son? Se supone que son las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro. Pero ¿por qué Lucas no las identifica como hermanas de Lázaro? Por lo siguiente, porque recuerde de que Lucas no fue testigo presencial, sino que Lucas escribió su evangelio porque él comenzó a investigar con todos los testigos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían ciertos precedentes que, por ejemplo, Juan sí tenía y que Lucas no tenía. Es por eso de que está esa situación de que menciona que entró a una aldea en la casa de Marta, en la casa de María, pero ¿y estas quiénes eran? María y Marta, hermanas de Lázaro. Lo que sucedía era de que a esa casa, cuando Jesús andaba por esa zona, era un lugar donde él solía quedarse. Por eso es de que vemos que en el Evangelio de Juan le dicen el que amas está enfermo, porque había, digámosle así, había una relación de amistad tan bonita de que Jesús llegaba con cierta frecuencia a esa casa. Aquí está la cita que le mencionaba, mire, Juan 12 del 1 al 8. Y hay otras menciones. Mire esta otra mención, y esta otra mención es bien interesante. Hermano Jaime, nos lee por favor Lucas 7 del 36 al 39. Dice así la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Una mujer derrama un frasco sobre Jesús. Muy bien. Palabra de Dios. Eso es lo que le decía, de que esto de que derramaban perfume, no, o sea, lo hicieron varias mujeres y ocurrió más de una vez. ¿Quién fue una de las que lo hizo? Uno, primero, digámosle así, una de las hermanas de Lázaro. Esta otra mujer, fíjese que aquí se da una situación y yo se lo quiero dejar planteado. Algunos dicen que era María Magdalena, pero no hay manera de probar. O sea, sencillamente fue una mujer que ella en su agradecimiento con el Señor hizo eso. Claro, cuando el anfitrión dijo, ay, si él realmente supiera quién es la mujer que le está tocando, sabría que es pecadora. Entonces dice la escritura que una de las cosas que Jesús le dijo al fariseo, mira, le dijo, un hombre tenía dos deudores, le dice. Uno tenía una deuda grande, el otro tenía una deuda pequeña, pero el deudor los perdonó ambos. ¿Quién crees que se va a sentir más agradecido con él? Ah, le dijo al que le han perdonado la gran deuda. Así es, le dice, ¿sabe por qué ella está haciendo esto? Porque mucho ama al que mucho se le perdona. Entonces ella, por el agradecimiento que tenía por los pecados que Jesús le había perdonado, por eso fue que se hizo ese incidente, ¿va? Que tal vez a la luz de otras personas, pues como que hubiera podido significar, mire, exhibición. No, pero lo que sucedía era que ella se sentía tan agradecida con Jesús por lo que Jesús le había hecho, que le demostró su agradecimiento de esa manera. Ahora mire, por ejemplo, otra mención que es bien interesante, esta que está en Marcos 1, 29 al 31. Hermana Claudia Córdoba, nos ayuda por favor con esa cita de Marcos 1, 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Amén. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó.
e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Correcto. Fíjese que este es un milagro que tal vez pudiera parecer un poco simple. Fiebre. Sí, pero fíjese que lo que ella hizo fue interesante. Que después de que Jesús la sana, ¿qué es lo que hace ella? Se levanta y le sirve. Que es precisamente una de las cosas. Yo a veces escucho gente que dice, mire, fíjese que yo tenía una gran enfermedad y el Señor me sanó. Yo no tengo ninguna duda que el Señor le haya sanado, pero yo la pregunta que haría es esta. Y después de que recibiste la sanidad, ¿tomaste la decisión de servir al Señor o solo te quedaste con la sanidad y nada más? Esa sería la pregunta que yo haría. Después de recibir la sanidad, decidiste servir al Señor, decidiste involucrarte en una iglesia, decidiste involucrarte en un ministerio, o te quedaste así nomás, así como que dice, mira, el Señor me sanó y punto. Entonces, en ese aspecto, la suegra de Pedro nos deja una lección bien importante, pues de que ella recibe la sanidad y ¿qué es lo que hace? Se levanta y le sirve. Ahora fíjese de que este versículo que vamos a ver, nos va a servir precisamente para entender una situación bien importante. Porque a veces, por ejemplo, entre los cristianos, como que se da aquella situación de que como que se ve como con menosprecio a la mujer dentro de la obra de Dios. Y mire, en este caso, hermano Jaime, ayúdenos por favor con Gálatas 3 del 26 al 29. Gálatas 3 del 26 al 29. Dice así la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Correcto. Vea en este aspecto una verdad bien interesante que las escrituras nos dicen. Mire, en Cristo no hay diferencia de raza, ¿verdad? Porque dice no hay judío ni griego. No hay diferencia de posición social, porque dice no hay esclavo ni libre. No hay diferencia de sexo, porque dice no hay varón ni mujer. Sino que mire, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que en Cristo, lo que manda, mire, usted tiene a Cristo en su corazón, bienvenido, ¿va? Bienvenido. Entonces, es bien importante en este aspecto esta situación que nos hacen las escrituras, en el sentido de decir de que no hay varón ni mujer, precisamente no sé, yo a veces siento de que hay personas que tienen una suposición un poco machista respecto de las escrituras. Y por lo que hemos visto hasta ahora, bueno, yo les comentaba un día de estos, por ejemplo, que una de mis alumnas me hacía el comentario, porque en otra clase le habían dicho, es que no hay mujeres teólogas, le dijo este hermano. Entonces yo le digo, mire, lástima que yo no estaba ahí, le digo y mejor no me diga quién es, porque si no posiblemente lo mato. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre las mujeres teólogas, por ejemplo, yo les mencionaba el caso de Bárbara Allan, que Bárbara Allan es precisamente parte del comité consultivo que ha hecho el Nuevo Testamento griego, de que hoy por hoy es el texto base para las traducciones de las escrituras. Entonces ella tiene doctorados en teología y precisamente una de las cosas que hace es ser parte de ese comité consultivo, trabajando en un área que le diré que no muchos hombres pueden. Y ella lo hace, ¿verdad? Así que queremos aprovechar este momentito para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que acabamos de decir, pues ahorita la mesa está servida para que ustedes puedan expresar sus opiniones. ¿Alguna pregunta o algún comentario de todo esto que acabamos de decir? Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? O algo que le haya llamado la atención antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Yo tenía un comentario, pastor, por ahí. Dígame. Fíjese que el tema está bien bonito y a mí me gustaría que también en las iglesias o en las congregaciones se diera, ¿verdad?
E incluso fíjese que, bueno, nosotros que somos estudiantes de ahí del colegio, ¿verdad? Hay algunos pastores y algunos hermanos que están estudiando teología, tienen el mismo concepto machista que usted mencionaba, que pues sí, que la mujer está en la casa y solo va a oír y pues sí, no hay teólogas, no hay mujeres que hayan estudiado la Biblia, no hay pastoras. Y solo sirve para cocinar. Exacto. Entonces, fíjese que hace poco me abordó una hermana del colegio, de ahí mismo del colegio, y me dice, fíjese, hermana, ella está sufriendo violencia doméstica. Sí. Y me abordó, yo creo, más para desahogarse, porque ya le había preguntado a un pastor, y el pastor le dijo, mire, hermana, le dijo, las mujeres se preparan aquí. Perdón, pero por casualidad el esposo no es estudiante de teología también. Ah, ¿Cómo? no, él no. Vaya. Entonces el pastor le dijo, mire hermana, su ministerio está en su casa, le dijo, usted siga ahí, le dijo, usted, ¿cómo es que le dijo? Y es cierto, vea, la Biblia lo dice, por su testimonio usted va a ganar a su esposo, pero usted siga. Pero mire el pastor, a mí me contó unas cosas la hermana que yo le dije, mire, yo hablé con la mente y con el corazón y tratando de no dañarla, vea, porque hay unas cosas que, o sea, y la consejería que le dio el pastor a mí me dejó mucho que desear para la hermana. Entonces le dije yo, mira hermana, ahora le digo y haga lo que tiene que hacer porque los hijos de la hermana ya están adultos. Entonces me dice, yo ya no hay qué hacer porque el pastor me dijo pues sí que me quedara ahí en la casa, hermana, me dice, porque la mujer tiene su ministerio en la casa. Pero como ya se lo había dicho el pastor, o sea, lo que yo le pudiera decir, o sea, no Ya, iba a como, ser mayor mella, vea. sí, correcto. Entonces, qué importante es también que estos temas, pastor, también los vean los maestros, gracias a Dios que usted lo da, y que en algún momento el maestro que es un poco machista le haga ver a la hermana que ella tiene valor también y aunque tal vez no sea ella teóloga, pueda ella pues valorarse como mujer, pues así como Dios ha hecho valorar a la mujer en la Biblia, pues. Claro que sí, claro que sí. Y fíjese de que vaya, en ese sentido, claro, nosotros no le podemos decir a una persona divórciese ni haga cosas que se parezcan. Aunque, por ejemplo, el apóstol Pablo plantea en Primera de Corintios de que cuando se dan situaciones en las que, por ejemplo, existe un peligro real sobre la vida de la persona, bueno, inclusive la ley nuestra lo contempla. De que imagínese si, por ejemplo, si es un hombre que la ha agarrado a balazos o que la ha agarrado a filazos, pues mire, déjelo, porque si la próxima vez, si la primera vez falló, la siguiente sí la va a matar. Entonces, es donde el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, específicamente en el capítulo 7, pero si alguno se separa, dice, sepárese porque a paz nos llamó el Señor. Claro, usted tal vez no le va a decir, hágalo, simplemente le va a hacer el planteamiento y usted le mencionó algo muy interesante, el hecho de que se valore como mujer. ¿Verdad? Que ese tal vez es una de las cosas importantes, el hecho de valorarse como mujer. Y fíjese que le digo, este estudio que nosotros estamos teniendo ahorita, como le comento, yo lo prediqué hace como 2, 3 años en la congregación donde estoy. Y precisamente eso mismo que usted me acaba de decir, fue precisamente lo que los hermanos me dijeron. Mire, me dice, nunca habíamos visto una exposición de esa manera, ¿no? Nunca habíamos visto esa exposición de esa manera, porque generalmente se nos enseña de que la mujer solamente sirve para cocinar, para tener hijos. No, hombre. Mire, bueno, ahí en el Colegio de Teología tenemos el caso de que ya han habido directoras del Colegio de Teología. ¿Ya? La hermana de Sosa, la hermana Celarié, ya han habido directoras. Hay profesoras del Colegio de Teología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que no, mire, la mujer tiene un papel bien importante, pues. Y las escrituras enseñan a que la mujer aprenda a valorarse. Y otra cosa que también es bien importante en todo esto, mire, es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijas. Porque cuando nosotros tenemos hijas, lo que debemos de hacer es enseñarles lo que las escrituras enseñan sobre la mujer. ¿Verdad? Entonces, ese definitivamente es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Veamos alguna otra pregunta o algún otro comentario, perdón. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario sobre este tema que tenemos por acá? No sé si si le di alguna luz, hermano, o si todavía me quedé pendiente con algo.
No, está bien, pastor, gracias, gracias. No, y Vale, qué bonito el tema. Le felicito, pastor. perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Pastor, Dígame. pero más que valorarse como mujer, está la valoración como hijo de Dios. Ah, muy Antes, bien. antes de darme ese valor como mujer, si yo no me he valorado como hija de Dios, como Él, mi príncipe, Él, mi rey, Él, mi dueño, Él, mi esposo, Él, mi padre, no voy a poderme valorar como mujer. Me encanta. Entonces, esa identidad de de convertida, de parte, de que soy templo del Espíritu de Dios, que en mí mora el Espíritu del Señor, que yo soy amada por Él, que yo soy hermosa según lo que dice Cantares, que Él ha depositado, derramado su amor. Si yo me valoro como mujer, me voy a valorar como el mundo la valora. Pero la valoración, el valor que se debe de dar la mujer es como hija de Dios. Me Porque gusta eso. cuando se valora como hija de Dios, no hay nada en el mundo que la pueda venir y trastornar su valor como mujer. Porque si se valora como mujer, es algo humano, algo temporal. Pero como mujer, como hija de Dios, es eterno. Entonces, como hija de Dios, yo voy a poder amar a mi esposo, amar al que no merece, porque es difícil amar a quien nos daña, pero así nos ama el Señor. Y yo creo que el problema de la violencia doméstica, muchas veces, yo no digo que siempre, no conozco el caso de la hermana, pero como lo decía el pastor general, para pelear se necesitan dos. Y muchas veces como esposas, estamos tratando de darnos valor como mujeres humanamente y perdemos la visión de hija de Dios, de ser el reflejo de Cristo en mi casa. Se lo digo porque yo pasé por eso. Sí, Y a mí me costó muchísimo, 18 años de matrimonio, entender que yo tenía que amar a quien no lo merecía. sí. Y el Señor me lo mostró de una manera difícil, complicada, pero mi orgullo de mujer no me dejaba ver que así como yo era hija de Dios, la otra persona también era hijo de Dios y que yo Mire, tenía que amarlo. excelente, excelente. De veras que aporte más bonito. Para los que tal vez no han visto en el chat, la hermana Claudia acaba de poner de que otro ejemplo de mujer teóloga es Elizabeth Elliot, que dice que es teóloga en una universidad. También está, por ejemplo, Irene de Foulkes, que es, por ejemplo, catedrática de griego en el Seminario Teológico de Costa Rica. Sí. O sea, Y Elizabeth, ella, pastor, perdón, se quedó predicándole a los asesinos de su esposo en las esta, selvas en Ecuador. esta Elizabeth Elliot. Sí. Bueno, imagínense qué cosa más interesante, de veras, qué cosa más interesante. Veamos una o dos participaciones más antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que nos quisiera brindar antes de cerrar? Veamos. Pastor, buenas noches. A ver, dígame. Sí, bien interesante el ministerio de las mujeres, verdaderamente en las iglesias y en las obras, por grandes o pequeñas que fuesen, son muy importantes. Ahora bien, ¿y la esposa del pastor? ¿Cómo puede, digamos, porque yo he visto parejas pastorales que perfectamente los dos trabajan en la obra, pero hay a veces esposas de pastores que como que les cuesta, que mira que el llamado es para vos, no es para mí, y entonces no sé cómo poder, tal vez para tener una idea de cómo tal vez guiar a la esposa o dar un consejo para en esa situación. Ah, ok, perfecto. Bien, fíjese de que ahí yo le puedo decir una cosa. Qué bien, por ejemplo, en el caso de aquellos matrimonios, yo conozco varios, algunos han sido mis alumnos, de que, por ejemplo, de que cabal, la pareja tienen el ministerio de la iglesia, ¿verdad? La pareja tiene el ministerio de la iglesia, que mientras el pastor está allá predicando, pues ella está moviendo evangelismo, ella está moviendo escuela dominical, o ella está moviendo los grupos de alabanza, ¿verdad? Entonces,
qué bueno cuando se da esa situación así. En el caso de que no, la persona que piensa de que el llamado es él, la verdad que tiene razón. La verdad que tiene razón. Pero hay una cosa que tal vez es bien importante. Obligarla tal vez no puede. Obligarla tal vez no puede. Pero lo que sí puede hacer, dos cosas. Primero, orar al Señor por ella. Y lo segundo, demostrarle con su trato personal hacia ella de que la iglesia no es ninguna competición para su relación de pareja, en este sentido. De que vaya, ¿qué es lo que sucede? Así como él le dedica tiempo para la iglesia, pues también él tiene que dedicarle tiempo a ella. Pues. Uno de aquella de que, mira, vete que vamos a ir a un retiro de matrimonio. No, es que yo quiero salir solo con vos. Yo quiero salir solo con vos. Yo quiero que vamos a comer pupusas solo nosotros dos, no con los hermanos de la iglesia. Entonces, en ese aspecto también el esposo debe aprender a jugar ese papel en el sentido de honrar a su esposa y de hacer el espacio para darle el tiempo que ella como mujer y como hija de Dios se merece. ¿Verdad? Entonces, claro, si ella apoya, gracias a Dios. Si no lo hace, obligarla no puede, pero sí puede orar por ella para que el Señor le muestre, lo bonito de hacer eso y el testimonio personal, ¿verdad? Que es una de las cosas que fue lo que pasó con Abraham y Sara, por ejemplo, de que Sara al principio se rió cuando le dijeron que ella iba a tener un hijo, pero que era lo que sucedía, como veía todo lo que Dios hacía en la vida de Abraham, entonces ella eventualmente creyó. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, a través del testimonio precisamente de que ella también pase a formar parte de lo que es el ministerio de la iglesia. Veamos una última pregunta antes de terminar. Gracias, pastor. Bueno, a la orden. Antes, ¿alguna última pregunta, alguna última apreciación? Si no, para darles el tema de la próxima semana. ¿Estamos bien? Bueno, la verdad de que ha sido, qué bueno pues de que el tema ha tenido la recepción que tuvo, esa es la idea y pienso yo pues de que vamos en la medida, el video va a estar subido posteriormente para que usted pueda tomar las notas necesarias. También déjeme hacerle otra oferta. De todos estos temas, si en algún momento usted necesita la presentación porque usted la quiere ir a dar, solo dígame y yo se la mando. ¿Verdad? Por aquello que usted dice, mire, así como está, solo mándemela porque allá en la iglesia hay computadora, hay proyector. Si alguno de ustedes la necesita así, yo se la mando. Solo me avisa y yo se la mando, ¿verdad? Entonces, para que tengamos esa situación. El tema para la próxima semana es mire, el tabernáculo, ¿verdad? Ese mueblecito que les pidieron en el libro de Éxodo que había que construir, de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a dar tal vez una media introducción porque el tema es largo, pero por lo menos lo que vamos a hacer la próxima semana es que los vamos a emocionar precisamente para que vean lo interesante que es hablar acerca de esa situación. Entonces, ese va a ser el tema para la próxima semana, el tabernáculo, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Recuerde pues de que si, por ejemplo, de compartir cuando el video esté subido, compártalo con quien usted guste, ¿verdad? Así que ahí estamos a la hora. Vamos entonces a orar para terminar. Hermana María Julia, ¿será que nos dirige en oración, porfa, para quedar despedidos? Le vamos a dar ese privilegio. Eso. Bien. Oremos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por este aprendizaje, Señor, que podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias por la disposición del pastor Peñate de compartirlo, Señor. Y bendice nuestras vidas, bendice a cada familia aquí representada. Que tengamos una buena noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. El Señor les bendiga. Gracias por su tiempo y nos vemos a la próxima. Gracias, pastor. Amén. Bendiga. Gracias,